Vamos a proceder a la instalación del sistema Multi-Supermatch de Haier. ¿Comenzamos? La unidad exterior es el componente más pesado y que más vibraciones produce, por lo que deberemos asegurarlo correctamente. Primero colocaremos la base totalmente horizontal utilizando un nivel. Si la instalamos desnivelada, se producirán exceso de ruido y vibraciones, el deterioro del motor ventilador y daños en el circuito frigorífico interno. Consultaremos el manual de instalación para comprobar que dejamos las distancias laterales, traseras y frontales adecuadas. A continuación, colocaremos los amortiguadores sobre los que se asentará la unidad exterior, siempre adaptados al peso de la unidad y al tipo de suelo. Situamos la unidad exterior sobre los amortiguadores y la fijamos con las tuercas de sujeción. En caso de que sea necesario instalar la unidad exterior en una pared, nos aseguraremos de que aguantará el peso y las vibraciones. Medimos la distancia de separación entre las patas de la unidad, lo que nos dará la distancia a la que debemos colocar los soportes. Realizamos una línea vertical y con los soportes sobre la línea marcamos los agujeros que los fijarán a la pared. Taladramos, insertamos los elementos de fijación y colocamos los soportes. Colocamos los amortiguadores y aseguramos la unidad exterior con las tuercas de fijación. La unidad interior tipo split ha de situarse en un lugar liso, sin desniveles y respetando las distancias mínimas respecto al techo y paredes laterales. Nivelamos la placa de montaje sobre la pared y marcamos los puntos de fijación, que deben situarse próximos a los ganchos de los que colgaremos la unidad interior. Marcamos el punto por el que introduciremos la tubería frigorífica, el cableado y la tubería de desagüe. Taladramos todos los agujeros e insertamos los elementos de fijación, siempre adecuados para el tipo de pared. Para asegurarnos de que instalamos correctamente la tubería frigorífica, tendremos muy en cuenta las fijaciones y el aislamiento del tubo. Medimos los tramos de tubería que necesitaremos y marcamos los tramos sobre la tubería. Si la tubería frigorífica viene enrollada, tendremos cuidado al alinearla para evitar estrangulaciones y golpes durante la manipulación. Situamos la tubería en el interior del cortatubos y apretamos la cuchilla suavemente hasta que roce ligeramente la tubería. Empezamos a cortar girando el cortatubos alrededor de la tubería. A medida que la presión sea menor, aumentamos la presión en el cortatubos, pero siempre continuando el giro. Si ejercemos demasiada presión, podemos deformarla. Continuamos el proceso hasta conseguir que la tubería quede cortada en dos partes. Colocamos la tubería hacia abajo y con un escariador perfeccionamos los bordes hasta dejarlos lisos, a la vez que eliminamos los restos de cobre del interior. Estos restos pueden originar obstrucciones y daños en el compresor. Tapamos las entradas para evitar que entren elementos extraños al interior de la tubería durante el resto de la instalación. Ahora realizaremos la curva en el circuito con el curvador de tubería. Quitamos el tapón e introducimos el curvador. Sujetando con firmeza por ambos extremos, doblamos la tubería hasta conseguir la curva deseada. Retiramos el curvador y colocamos de nuevo el tapón en el extremo. Un buen aislamiento mejorará el rendimiento y evitará pérdidas de agua por condensación cuando funcione en modo frío. Primero medimos cuánto aislante vamos a necesitar, cuidando de que el diámetro del aislamiento sea acorde al de la tubería. Con el tubo de refrigeración tapado en sus extremos, introducimos el aislamiento en la tubería con cuidado para no romperlo. Ahora solo nos queda acoplar las unidades exterior e interior mediante la tubería frigorífica. Marcamos la tubería frigorífica de la unidad interior y exterior
para efectuar un corte preciso y dejarla lista para las uniones abocardadas. Colocamos la tuerca en la tubería y fijamos el puente abocardador. Seleccionamos el diámetro apropiado y apretamos sobre el tubo para que la herramienta quede bien fijada, dejando que sobresalgan entre 1 y 3 milímetros de tubería. Colocamos la herramienta cónica sobre el tubo de cobre y lo giramos hasta que haga tope. Retiramos la herramienta cónica y comprobamos que los bordes de la tubería estén lisos y sin fisuras. Si presenta defectos, repetiremos el proceso. A continuación, situamos la tubería sobre la entrada de la unidad interior, alineando ambas horizontalmente. Introducimos la tuerca y la roscamos hasta donde nos sea posible manualmente. Mediante una llave fija y una llave dinamométrica, aplicaremos el par de apriete correcto sobre la tuerca. Repetimos el proceso en todas las conexiones. Utilizando el manual de instalación, seleccionamos el tipo de cableado específico que requiera la instalación de acuerdo con sus características. Procedemos a instalar el tubo eléctrico lo más recto posible para que los cables pasen limpiamente y cableamos las unidades del sistema a través de sus correspondientes tubos. El orden es importante para evitar errores o cruces de conexión. Para ello, referenciamos cada sistema frigorífico mediante marcadores de color. Conectamos el cable de voltaje al cuadro eléctrico general, instalando un disyuntor adecuado. Ahora detengámonos para ver cómo realizar la instalación eléctrica de la unidad exterior y de la interior. Tomamos las terminales de los cables y retiramos el aislamiento de las puntas. Instalamos conectores Faston en todos ellos e introducimos los cables de voltaje en el bloque de terminales L-N tierra y el cableado de cada unidad interior A-B-C en el bloque de terminales. Debemos recordar que el cable azul de voltaje siempre se conectará en neutro. Lo primero es comprobar que tomamos el cableado proveniente del circuito correcto, no cruzar A, B o C. Pelamos los cables, colocamos los conectores Faston y apretamos cada cable en su conexión del bloque de terminales. Nuestro siguiente paso es instalar el sistema de desagüe. Insertaremos la tubería de desagüe dentro de la pipeta. Después, localizaremos el agujero de desagüe de la unidad exterior y la insertaremos dentro, asegurándonos de que la pipeta de desagüe quede bien fijada. En la unidad interior, cortamos el tubo de desagüe y lo insertamos dentro de la tubería de desagüe, fijándola bien con un pegamento específico para PVC o con una abrazadera. Para facilitar un perfecto drenaje, situaremos el tubo de desagüe en la parte inferior de la unidad y totalmente recto. En esta parte del proceso es necesario extraer el aire ambiental y eliminar los restos de humedad del interior de la tubería frigorífica. La humedad ataca muy agresivamente al refrigerante R410A y puede contaminar todo el circuito frigorífico. Para realizar esta operación, utilizaremos una bomba de vacío de altas prestaciones. Cuanto más intenso sea el proceso de vacío, mejores resultados obtendremos. Conectamos la bomba de vacío al puente de manómetros, a la manguera de servicio y a la entrada central. A continuación, conectamos las dos mangueras que corresponden a la alta y baja presión a las válvulas de servicio de la unidad exterior. De esta manera, el efecto del vacío será más intenso al realizarse a través de dos puntos en vez de uno. Consultamos el vacuómetro de la bomba de vacío hasta alcanzar una presión de vacío de menos 755 milímetros columna de mercurio. Ahora solo nos queda evaporar la humedad del circuito. Para ello dejaremos a la bomba de vacío trabajar entre 1 y 6 horas, dependiendo de la longitud de la tubería del sistema, y manteniendo la misma presión de menos 755 milímetros columna de mercurio. Ahora podemos abrir las válvulas de servicio de líquido y gas de la unidad exterior.
Con una llave fija, quitamos las tuercas de las válvulas de servicio de gas y líquido e introducimos una llave tipo Allen dentro de la válvula. La giramos suavemente hasta el final, sin forzar para no dañar la válvula. Ya hemos terminado todos los pasos de instalación de nuestro sistema Multi-Supermatch de Haier. Tan solo nos queda realizar la puesta en marcha para comprobar la correcta instalación y el perfecto funcionamiento del sistema. Gracias por su atención.